examen. Para eso, el día miércoles, por si tuvieron alguna duda en lo de la tarea de examen, Natanael les va a dar una clase de asesoría. Entonces el próximo miércoles hay clase de asesoría a la hora normal de nuestro curso. Y el viernes es el examen, igual a la hora normal de la clase. ¿Sí? Les solicito por favor que lleven dudas puntuales para que sea rápida la asesoría, porque Natanael también les va a compartir algunas cosas del examen pasado, de cómo salimos en general, aunque realmente salieron muy bien. Entonces, dicho eso, en la clase que sigue, Natanael les va a dar asesoría sobre la tarea de examen. Y el examen sería en la hora normal de la clase, el viernes siguiente. Entonces, adelante, Natanael, si gustas hablarle a Wendy. Sí, perfecto. Ya está, mientras voy avanzando con lo otro. Órale, ahí estamos en contacto. Bien, nos faltan que se anoten unos 10, pero vamos a compartir la PowerPoint. Profesor, Dígame. ¿podría por favor repetir lo último que dijo? Es que no alcancé a escuchar. Escuché que habló sobre el examen. Sí. No sé si les pasaron la información los jefes de grupo ayer, antier. Me preguntaban que para cuándo se entregaba la tarea de examen y yo les dije que para el viernes. ¿Sí les informaron? Sí, nos avisaron. Ah, bueno, y pues ese mismo día es el examen, aprovechando que tienen la tarea ya hecha. Y el miércoles, este miércoles que viene, Natanael les va a dar asesoría sobre la tarea de examen. ¿Sí? Ok, sí, gracias, profesor. Ok. Bien, creo que nos quedamos por ahí, ¿no? Estábamos viendo la retrocruza como un método de mejoramiento que sirve para transferir genes de una variedad a otra. Desde luego se asume que las variedades son compatibles entre sí en la cruza. Entonces estuvimos revisando el caso donde el progenitor recurrente original es dominante. ¿Sí? Revisamos este esquema. O sea, no olviden nada más que la frecuencia del donante, de genes del donante, excepto los que se quieren incorporar desde luego, ¿no? Se va reduciendo en medio después de cada generación de retrocruce, de cruza-retrocruce. Y es la misma proporción en la que se va incrementando la frecuencia de genes del recurrente. Eso es importante que no lo olviden. Sí, entonces revisamos el caso donde el progenitor recurrente es dominante, y aquí está el ejemplo cuando el progenitor recurrente es recesivo. Es mucho más fácil. O sea, igual se parte de la misma fuente de androestrelidad, que solo se usa como hembra, como ya les había dicho. Se cruza con el recurrente, repito, el recesivo, esa es la diferencia. Entonces, la F1, que sería esta la F1 resultado de la cruza, en lugar de autofecundarla y segregar en la F2, como era el caso de cuando el progenitor es dominante, ¿se acuerdan? O sea, cuando es dominante, se obtiene la F1, se autofecunda y se obtiene la F2. Pero también se puede hacer la retrocruza directa. ¿Sí? Son dos caminos. Uno es autofecundar la F1 y segregar, y otro es hacer la retrocruza directa. La diferencia básicamente es que si ustedes aquí, en lugar de autofecundar, hicieran la retrocruza directa, pues tardarían tal vez tendrían menos posibilidades, menos frecuencia de esto, un cuarto. Pero aquí sí se puede, miren. Aquí cuando el progenitor que queremos transformar es recesivo, o sea, prácticamente solo le queremos incorporar citoplasma, o en este caso cuando sea recesivo, lo pueden hacer directo, no necesitan autofecundar. ¿Quién me dice por qué no se ocupa autofecundar? Bueno, en este caso es porque ya la F1 es recesiva. Entonces, repito, cuando el progenitor
no se necesita autofecundar, se hace retrocruza directa. Y ahí la idea es que ustedes hagan este ejercicio hasta la retrocruza 6, que obtengan la frecuencia de donante y recurrente en la retrocruza 6. ¿Vale? Bien. Hay varios orígenes del progenitor donante, el que dona genes. Pueden ser variedades cultivadas de la misma especie, variedades silvestres de la misma especie, o a veces variedades compatibles del mismo género. Ya si la variedad de la que quieren partir es distante, o sea, si no, ¿qué quiere decir distante? Que no se cruzan, que no pueden hacer una cruz. Eso es lo que quiere decir. En las tres primeras, lo que implica es que ustedes pueden hacer una cruza normal. Y ya cuando no se cruzan entre sí, que no son compatibles en la cruza, pues usa transgenosis. Esas son las tres maneras. Y en general, lo que se incorpora por retrocruce son características cualitativas, no lo olviden, de herencia monogénica, ¿sí? Como puede ser la ancestralidad, que es el ejemplo que desarrollamos, la resistencia a plagas y enfermedades, y algunas como calidad nutricional. Eso solamente para hacerles un pequeño resumen. Bien, vamos a ver ahora el caso de el mejoramiento de las especies de propagación asexual o propagación vegetativa. Y bueno, esta lámina es el ejemplo de la papa, que es originaria de los Andes. Hay una gran diversidad de papas en los Andes, igual que en México hay maíces, en los Andes hay papas, particularmente en el Perú. Estos son las flores de la papa que producen frutos botánicos, ya les había dicho. Aunque realmente la semilla agronómica es el tubérculo, que produce brotes, o sea, lo que se siembra son papitas, no semilla botánica. Bueno, seguramente en su curso de propagación, y no me digan quién les dio propagación, ustedes revisaron todos los esquemas de reproducción de plantas. Desde luego vieron la reproducción sexual, y dentro de ella nosotros hablamos de plantas autógamas y alógamas, parcialmente alógamas, y aquí si quieren incorporarle una cuarta categoría que es alógamas obligadas. Las alógamas obligadas son las autocompatibles, recuerden. Solo estoy recordando cosas que ya saben. En el caso de la reproducción asexual, puede haber vegetativa natural. Todo esto ya lo revisaron, repito, lo voy a hacer muy rápido. Pueden ser hijuelos, embriones, bulbos, colones, rizomas, tubérculos. Puede ser vegetativa inducida, que son esquejes, injertos in vitro. Y apomixis. Bueno, aquí la pregunta es, ¿y cuando los cultivos se propagan vegetativamente, no importa por qué vía, cuál es el método de mejoramiento que se utiliza? Evidentemente no es el mismo que cuando las especies se reproducen sexualmente, como el caso del maíz o todos los cultivos clásicos que conocemos. Entonces lo que vamos a revisar es cómo se mejoran las especies de propagación vegetativa. Y repito, ustedes ya llevaron un curso de todo esto, un curso completo para propagación de plantas. Bueno, vamos a ver los conceptos fundamentales, los que sustentan el mejoramiento de clonales. Así se dice también, si son especies de propagación asexual, son especies de propagación vegetativa, o son especies clonales, son clones, ¿sí? Y desde luego el fundamento central es de que los genotipos selectos se multiplican de manera vegetativa. El proceso que se involucra en la multiplicación vegetativa, recuerden que es la mitosis. La mitosis mantiene la identidad genética del individuo. Eso es importante que lo apunten. Las especies de propagación vegetativa se multiplican por mitosis, que se caracterizan por mantener la identidad genética del individuo. Eso es muy interesante. Y bueno, el fundamento es la selección de segregantes transgresivos,
de una variabilidad genética que ocurre a nivel somático. Y en general lo que uno selecciona cuando hace mejoramiento de clonales son híbridos, son genotipos híbridos. Tal suerte que la base teórica es la heterosis, aun cuando no la hemos visto. La heterosis es el fenómeno genético que explica por qué los híbridos son de alto desempeño. La heterosis es el vigor híbrido, el vigor que representan los híbridos cruzados. Entonces, en general, las clonales son genotipos híbridos. Y al final, la variedad que resulta es una variedad clon. Eso no lo olviden. La variedad clon, que quiere decir, tiene un solo genotipo, normalmente heterocigoto, que se propaga bacterialmente, y eso constituye un clon. Entonces, la característica central del mejoramiento de clonales es que se selecciona solo un individuo, generalmente este es híbrido, se propaga vegetativamente y genera un clon, una variedad clon que tiene un solo genotipo. El genotipo es uniforme. Eso es una gran ventaja, ¿no? De clonar un solo individuo superior, un genotipo superior es sin duda una gran ventaja, porque todos los individuos son igualitos. Si es altamente rendidor, de alto desempeño, pues toda la población o la parcela va a ser así. La desventaja es de que, como son un solo genotipo, si son clonales puras, pues un solo genotipo, no presentan variación, y a través del proceso de evolución bajo domesticación pueden tener desventajas cuando sobre todo el ambiente cambia, las plagas cambian, las enfermedades cambian, los virus cambian. Como todo cambia y el clon no cambia, pues se vuelve susceptible a muchísimas cosas. Si una planta se enferma de un virus, todas se van a enfermar, todas son susceptibles. Esa es la desventaja de cultivar genotipos únicos que no presentan variación y entonces no tienen posibilidades de amortiguamiento poblacional contra el ambiente cambiante o los fitopatógenos cambiantes. Bueno, ese es el fundamento así como muy rápido de la selección de clonales o el mejoramiento de clonales. Y aquí está el esquema, miren, este esquema es muy interesante que lo conceptualicen. Es el procedimiento general. Yo les podría decir así en resumen, el mejoramiento de clonales lo puedo sintetizar en dos palabras. Primero hacen hibridación, generan segregación o no, y luego hacen selección. O sea, es hibridación, selección. Se parece al pedigrí. Ahorita nada más van a ver las diferencias con el pedigrí. Fíjense, cruzan la variedad A y la B, cada una aporta genes diferentes, favorables, ese es el propósito, ¿no? Que aporten genes favorables ambas, que se complementen. Por eso les decía, se parece al pedigrí, es una variante del pedigrí realmente. Obtienen la F1 o híbrido, parece que la F1 es el híbrido. En general, el método como tal implica no hacer selección en el F1. ¿Por qué? Porque es un solo genotipo, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Pueden tener variación. Pueden tener variación, sobre todo si la variedad A y B son clones y a su vez son híbridos, pues realmente podría tener variación. Pero vamos a suponer que son líneas. Aunque no omito decirles que puede no ser así. Ese es el esquema, nada más obtienen la F1 y obtienen la segregación en la F2, hacen selección individual es importantísimo, ¿sí? Y simplemente los mejores individuos los clonan, los evalúan en ambientes para adaptación, adaptabilidad, calidad, etc. Y ya con eso ya tienen su variedad. Entonces parece que es muy fácil, ¿no? Pero a ver, en este esquema ubíquense bien. Fíjense, hay dos posibilidades. Realmente hay tres posibilidades. Una es que sigan el método, cruza F1, F2, selección individual,
clonación de individuos selectos y variedad. O sea, este es el esquema básico, ¿vale? Básico. Otra posibilidad, en este esquema básico no se hace selección en la F1, ¿vale? Solo hasta la F2, donde se presenta la mayor segregación. Pero una variante del esquema básico del mejoramiento de las clonales es que si ustedes cruzan la variedad A y B y el híbrido per se en el F1 como tal encuentran las plantas que desean tener, la variedad que desean tener, entonces hacen selección directa en la F1, ¿sí? Y clonan el F1, clonan esa planta que seleccionaron directamente de la generación F1. Entonces aquí póngale una flechita para acá, ¿sí? Hibridación, clonación de la F1 directo. O sea, seleccionan plantas directo de la F1 y las clonan. Porque acuérdense que lo que se trata es combinar genes favorables de A con genes favorables de B. Y si eso se logra desde la F1, pues ahí termina el método. Seleccionan las plantas y las clonan. Pues pónganle una flechita para acá. ¿Sí? Dejen ver si se les puede poner. Eso es para que no se les olvide. Me salió media chueca la flechita, pero bueno. Entonces, el método básico aquí está en el centro, pero ahí está una variante. Acuérdense que al final de cuentas el mejoramiento genético se trata de generar variación que corresponda con las características de la variedad que nosotros queremos tener. Y si esa variante se genera en la F1, pues desde allí la clono, ¿sí? En las plantas donde el propósito de su explotación o uso es semilla, no se puede, ¿no? No podemos clonar la F1. ¿Sí? Eso tiene solo tiene sentido, en la de propagación vegetativa. Y bueno, eso es nada más en cuanto al método de clonales, pero por supuesto que ustedes pueden también hacer selección directa en poblaciones nativas. Les puedo platicar el ejemplo de las Nochebuenas, ¿no? La mayoría de las variedades originales de Nochebuena que se desarrollaron en los Estados Unidos por Poinsett, esas variedades fueron plantas seleccionadas en poblaciones nativas de Nochebuena del estado de Guerrero, principalmente en Tasco, Guerrero, pero todo el estado de Guerrero tiene variación de Nochebuenas. Entonces Poinsett llegó por ahí a Tasco, Guerrero, encontró una variación gigantesca en los corrales de las casas de la gente, y bueno, se las llevó unas ramitas, las clonó y con esas variedades. Entonces, ese es un método, selección directa en poblaciones nativas, lo cual quiere decir es aprovechar los mutantes naturales, las variantes naturales. Si no tienen ninguna duda, con eso terminamos el esquema de mejoramiento de clonales, que como se percatarán es fácil. Bueno. Y ejemplos de especies de reproducción vegetativa hay muchísimos, desde las fresas, los bananos, por injerto o por semillas de los cítricos, tienen semillas poliembriónicas, que hay injertos, las nochebuenas que les decía, los hijuelos. Fíjense, aquí esto es bien interesante, este es jitomate. En el jitomate, en cada hoja del jitomate sale una yema vegetativa que da le dice un chupón, un pastallito. Entonces, ese se puede cortar. Ese en la producción comercial de por sí se tiene que eliminar porque es juvenil, para que no le reste posibilidades de crecimiento a los frutos, racimos y a la planta en general. Entonces, si ustedes están sembrando un híbrido de alto desempeño en invernadero, por supuesto de alto costo, pues como que no es, a todo el mundo se le ocurre no comprar semilla cada año, ¿no? Y una posibilidad que tienen es cosechar la semilla F1 y obtener la semilla F2, cosechar las plantas F1 y tener semilla F2 y sembrar F2, pero eso reduce el rendimiento porque
segrega la F2, ya lo sabemos. Y una manera de que no segregue es clonar el híbrido, clonar la F1. O sea, ¿qué es lo que les decía aquí en el esquema directo, ¿no? Clonar la F1 directo también funciona, ¿no? Entonces toman estos brotes, los jitomates, los cortan con cuidado y los ponen en raizar, y con eso pueden arrancar otro ciclo. Si les interesa este tema, el doctor Felipe Sánchez del Castillo ha publicado muchos artículos sobre el potencial de rendimiento de esquejes, de jitomates híbridos. Y rinden lo mismo, la F1 clonada que la F1 original de semilla. Se los digo porque lo único que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? Cuando sacamos esquejitos del jitomate, pues estamos clonando el híbrido, y así nos evitamos comprarse. Bueno, los injertos, pelos en las calabazas, ¿no? Papitas, en fin, en los nopales, las pecas de nopal. Esos son solo algunos ejemplos, pero ustedes se pueden imaginar todas las especies de propagación vegetativa. Esto nada más para decirles, en general, las resistencias a fitopatógenos están en las variedades nativas y silvestres. Esta foto es de hace unos 15 años en el Valle de Toluca. Este es el doctor Rafael Mora Aguilar, que de repente les dio clase. Él trajo materiales silvestres del Perú y colectó otros en México. Estas son papas silvestres y nativas. Y es una evaluación hecha en el Valle de Toluca para resistencia a Phytophthora infestans, que es la principal enfermedad de la papa. Esto nada más para recordarles, las fuentes de resistencia están en las variedades nativas y las variedades silvestres, variedades silvestres. Esta parcela de acá son papas también, pero son clones de papas de todo el mundo que le envían al doctor Lozoya para evaluar. El doctor Lozoya también es profesor de tipos. Entonces, nótense que todas se murieron, todas son susceptibles, todos los clones de las alfa, casi todas estas eran tipo alfa, se murieron. ¿Por qué se evalúan en el Valle de Toluca? Porque allá hay la mayor cantidad de razas para infestans del mundo. Entonces, la variedad que viva en el Valle de Toluca es una variedad que va a vivir en cualquier parte del mundo. Entonces, noten el contraste. Las papas del doctor Lozoya se murieron, todas. Y las papas del doctor Mora no se murieron. Bueno, algunas se murieron, miren, esta se murió. O sea, no quiere decir que todas las nativas o silvestres son resistentes, tampoco se vayan con esa idea, ¿no? Aquí donde él está parado, se empieza un surquito donde la planta se murió, igual que las del doctor Lozoya. Pero las otras parcelitas no se murieron. Entonces, solamente para decirles que las fuentes de resistencia están en las variedades silvestres, o los parientes silvestres de las comunidades. Ese es el mismo acercamiento de las papas que les mostraba. Es el fruto botánico de la papa, es una baya igual que el jitomate. La característica de cuando hacen una cruza es la segregación, no olviden. Si hacen una cruza siempre va a haber segregación. Aquí se ve el color de la flor. Entonces lo que se aprovecha es, se hace cruza, tiene floración, se obtienen semillas botánicas, se siembran y se obtiene la segregación. Hago cruza, obtengo semilla botánica, obtengo la segregación, y luego lo que selecciono, como tiene propagación vegetativa, pues los convierto en clones, y ahora los clones, fíjense que son parejitos, que es un solo genotipo. Entonces, otra vez, cruzo, tengo semilla botánica, segrego, selecciono, y las estructuras vegetativas, en este caso tubérculos, ¿no? Pues la planta que seleccioné se convierte en un clon, y todas son genéticamente iguales, y a la postre ese clon va a ser una variedad clonal. Espero que con este esquema les quede claro el procedimiento de mejoramiento vegetativo. Otra vez lo repito, hago cruzas, obtengo semilla, la siembro, genero la segregación, selecciono los mejores individuos y los clono. Como que muy fácil, ¿no?
Decía mi querido maestro, el doctor Miguel Márquez Sánchez, el mejoramiento de clonales se ve en 3 patadas cuando se explicaba este esquema. O sea, cruzo, obtengo segregación, selecciono los individuos que me convengan y los clono cada vez. Entonces yo también ya tengo. Bueno, vamos a ver una variante dentro de todos esos tipos de propagación vegetativa que les decía hace rato. Ustedes ya vieron en su curso de propagación. Vamos a ver una variante muy interesante que se llama apomixis. Yo no sé si la vieron por ahí con su curso de propagación, pero aquí la vamos a revisar. Y bueno, por si no lo recuerdan, la apomixis no es más que la reproducción asexual por semilla. Fíjense, parece una contradicción, ¿no? Reproducción asexual por semilla. Y esa semilla se le llama apomíctica porque no proviene de la unión de gametos sexuales. Más bien, proviene de estructuras de la planta. En otras palabras, la semilla apomíctica no viene de la meiosis que forma gametos haploides que luego se combinan para formar genotipos diploides. Más bien viene de la propagación de células por mitosis. O sea, aunque es semilla, no se forma por meiosis, se forma por mitosis, eso no lo olviden. Entonces, apomixis, ¿qué quiere decir? Así para decirlo rapidito, reproducción sexual por semilla. Es decir, donde el proceso de división celular involucrado es la mitosis. Pero ya dijimos que la mitosis genera clones, ¿no? Ya dijimos que la mitosis que no genera variación. Cuando les hablé de este esquejito de jitomate que lo corto y lo puedo usar para fijar el genotipo y producir con la F1 clonada, pues la base fundamental es que todo esto que está aquí en el crecimiento de la planta, crecimiento vegetativo de cualquier planta, pues yo le estoy poniendo jitomate, el proceso involucrado es la mitosis. Y la característica central, recuerden, de la mitosis es mantiene el genotipo. Mantiene el genotipo. Desde luego, siempre y cuando no haya mutación somática. Entonces, repito, la característica fundamental de la mitosis es que mantiene el genotipo. Y bueno, regresando a la apomixis, recuerden, reproducción asexual por semilla. Es una contradicción. Eso es la apomixis. Fue encontrada o descubierta por Smith en 1841, o sea, el conocimiento es viejo. Recuérdense que el conocimiento del mejoramiento genético en general nació con la domesticación de las plantas. Cuando alguien les diga, no, pues es que ese profe Peña usa citas bien viejas. No, yo uso las citas originales. Todo lo demás son refritos del original. Es como alguno, ¿no?, que hace su artículo de tesis o hace su test de licenciatura y entonces cita a su profesor de estructura de las plantas o de citogenética o lo que sea, y dice, según el profesor X, el ADN es de una doble hélice de replicación semiconservativa. Pues ¿para qué citan a su profesor, no? Pues ahí es mejor citar a quién, a Watson y Crick, a los originales premios Nobel, ¿no? A los que desencadenaron la revolución científica más grande de la historia de la humanidad, dado que ese conocimiento tan básico que dice el ADN es una estructura doble hélice de replicación semiconservativa, permitió que el hombre ahora sea capaz hasta de editar su propio genoma y sintetizar vida de novo in vitro. Entonces, ¿a quién citarían? ¿A su profesor de mejoramiento o a Watson y Crick? Pues a Watson y Crick. Bueno, en fin, eso lo descubrió Smith en el año 1841, una especie que se llama alcornea. Él llevó alcornea de Australia. La alcornea es una especie dioica. Parece que las dioicas son las que tienen sexos separados,
plantas hembra y plantas macho. Hay varias, la papaya es igual, la jojoba es igual, hay muchas plantas así. ¿Sí? Entonces él se trajo un progenitor femenino, o sea, florecitas, pues. Floreció, pero lo interesante es que produjo semillas. Y él dice, bueno, pero ¿cómo produjo semilla si no tenía la planta macho para que ocurriera la polinización, fecundación? Pues descubrió que era semilla apomíctica, desarrollada básicamente el desarrollo de células de la nucela. Acuérdense, toda la planta es, excepto las estructuras reproductivas, gametofito femenino, que es el saco embrionario, y gametofito masculino, que es el grano de polen. Todo lo demás se llama esporofito. La planta se llama esporofito. Aún la flor es esporofito. Y todo lo que es esporofito, es decir, toda la planta, se reproducen las células por mitosis. Solo donde ocurre meiosis es solamente en las células sexuales, la célula madre de la microespora y la célula madre de la megaespora. Igual eso se lo digo así muy rápido, pero seguro lo tuvieron que haber visto en su curso de anatomía y morfología y en su curso de propagación de plantas. A veces uno ve cursos y luego no tiene idea para qué va a servir el conocimiento, o los profesores no somos capaces de explicarles a ustedes que eso es importante para lo que viene después. Y aquí en el caso de nosotros estamos usando el conocimiento de cursos previos, pero también los estamos tratando de involucrar en ¿para qué sirve saber que la mitosis mantiene el fenotipo en el ámbito práctico? Pues sirve para que ustedes puedan hacer prácticas agrícolas como cosechar esquejes de jitomates híbridos y clonarlos, con eso clonan el híbrido, y producir sin mayor problema sin comprar semilla cara. O sirven para saber que si ustedes tienen un árbol de alto desempeño y toman esquejes o yemas de ese árbol, las pueden injertar en patrones, ¿no? Y pueden aprovechar, tener en el patrón un fenotipo y en el injerto un fenotipo distinto. Ya vieron eso de injertación seguramente, propagación. O puede servir para saber que todos esos hijuelitos que están aquí en este agave son genéticamente idénticos, es un clon. ¿Por qué? Porque todo esto es mitosis, o si quieren presas, lo que quieran. Es realmente impresionante, cual sea, siempre que sea de reproducción vegetativa. Bueno, entonces la apomixia dijimos que era reproducción asexual por semilla. Hay dos tipos, obligada y facultativa. La obligada es solo producen semillas apomícticas, siempre. Es decir, nunca hay reproducción sexual. Y la facultativa produce semilla por apomixis o también por fecundación. ¿Sí? Este es el caso de los cítricos. Los cítricos tienen embriones sexuales y tienen embriones apomícticos. Es muy, muy interesante el caso de los cítricos, son facultativos. Y aquí está el origen de los embriones apomícticos. ¿Sí? Vienen del esporofito. ¿Qué es el esporofito? ¿Qué les dije que es el esporofito? La planta. El esporofito es la planta. Apúntenlo, la planta. Que se propaga por mitosis. Células somáticas. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que le pongan que el esporofito se propaga por mitosis. Por eso se fija el fenotipo. Y el esporofito está compuesto por células somáticas. Y ahí el caso es de que hay un fenómeno que se llama embrionía adventicia, se producen embriones adventicios, y son los que generan semillitas apomícticas. Pero también el origen puede ser gametofito. Esporofito, planta. Gametofito, ¿quién me dice cuál es el gametofito femenino? Ya lo dije 3 veces, ¿eh? ¿Cuál es el gametofito femenino? El óvulo. No. El ovario. No. El saco embrionario. ¿Y cuál es el gametofito masculino?
son los gametofitos, saco embrionario y grano de polen. Les digo, estoy recordando conocimientos, de repente se lo estoy diciendo muy rápido, pero no se apuren, ustedes ya los tienen ahí, solo es cuestión de que los sepan usar. Yo no sé si ya se percataron que en este curso de nosotros usamos mucho conocimiento que ya tienen, pero como de repente ya sabemos que se nos olvidan las cosas, pues yo se los recuerdo, lo repaso, lo repito un poquito y lo pongo en el contexto de lo que nos importa. De eso se trata la docencia, de recuperar aprendizajes de los estudiantes, ponerlos en contexto, esos conocimientos, y construir un poquito de más conocimiento nuevo. Entonces el gametofito puede ser Diplosporia pues, Aplosporia, proviene primero del saco embrionario. Pues el saco embrionario se origina de la célula madre de la megaspora. En condiciones normales, la célula madre de la megaspora, aquí lo voy a poner, por meiosis, da una megaespora haploide. Ojo, en condiciones normales, la célula madre de la megaspora, por meiosis, aquí pónganle meiosis para arriba, da una megaspora haploide por meiosis, en reproducción sexual. Pero resulta que en ocasiones en las plantas apomícticas, en lugar de que esa megaspora tenga meiosis, tiene mitosis. Entonces, ¿qué es lo que genera por mitosis? Pues genera una célula diploide idéntica al genotipo de la planta madre. Espero que me entiendan bien, ¿sí? O sea, ahí vale la pena que ustedes recuerden los ciclos de división celular y la alternancia de fases gametofítica, esporofítica. Gametofítica es los gametos que al cruzarse dan origen al esporofito de nuevo. En fin, y la otra manera del origen de las semillas apomícticas es que a esa se le llama aposporia. Ahí el saco embrionario se origina directamente por mitosis de una célula somática cualquiera. Usualmente son las células de la nucela. Entonces recuerden. Con SAT. ¿Perdón? Ese de saco y hay una T. Ajá. ¿Podrías hacernos el favor de apagar su micrófono? Citasat, ajá. ¿Para qué día? Bueno. Mañana a las 12. ¿Nos podría hacer el favor de apagar su micrófono? ¿Qué trámite vas a realizar o cómo es? Olvidé mi contraseña, nada más la vi. Ya ves qué te dice, ya me dijo. Bueno, voy a checar y ya ahorita le aviso, ¿va? Noemí Jiménez, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Noemí, por favor. ¿Ya, Noemí? Les voy a pedir, por favor, que cuando estemos en clase no enciendan el micrófono, excepto que quieran preguntar algo. Bueno, entonces ahí me distrajo un poquito Noemí. Recuerden, lo característico es que sea esporofítica por mitosis, células somáticas, ¿vale? O bien, si es gametofítica, puede ser diplosporia, donde el saco embrionario se origina directamente por mitosis de la célula madre de la megaspora, o aposporia. Eso seguramente lo vieron ahí en sus clases de anatomía, morfología y propagación. Les voy a sugerir que lean este artículo de Cuero. Está bien bonito este artículo, Cuero et al. Busquen la revista mexicana de ciencias pecuarias. Fíjense, los pecuarios son los que más investigan sobre apomixis, porque la mayoría de los pastos forrajeros que usan para alimentar el ganado son apomícticos. Por eso ellos trabajan más que los fitotecnistas el asunto de la apomixis. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque es un review. O sea, es un artículo bien bonito donde hace toda la fundamentación genética de la apomixis, el origen de la apomixis, la fundamentación genética,
dónde se usa, qué cultivo. Está bien bonito. Yo cuando lo leí me gustó mucho. Eso es Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias. También para aprender a usar lo mexicano. Bueno, ¿cómo se hace el mejoramiento de apomícticas? Apomixis, ¿recuerden qué es apomixis? Reproducción asexual por semilla. Apo quiere decir sin, mixis quiere decir mezcla, sin mezcla. ¿Qué quiere decir? Son clones, que no va a haber segregación. En esencia lo que quiere decir es eso, son clones. O sea, ustedes parten de una planta cualquiera, seleccionan en una población variable de pastos una planta, aunque sea su semilla, va a ser un clon. ¿Vale? Por eso la apomixis la vemos dentro del mejoramiento de clonales. Y ahí hay una bola de gramíneas, ¿bien?, que son apomícticas, la mayoría forrajeras. Y aquí está el método de cruza así en general. Hay dos formas. Siempre se cruza hembra macho, alta apomixis, o sea que son altamente apomícticas, y luego eso genera un número de híbridos cualquiera de alta apomixis. Pero si son de alta apomixis, ¿qué va a tener? Pues no va a tener variabilidad, porque acuérdense que la apomixis tiende a generar clones. Pero entonces, de todas maneras, la idea es cruzarlos y generar variabilidad. Se seleccionan los superiores, y acuérdense, esto da origen a un clon. Seleccionan los individuos superiores y cada individuo da origen a una variedad clon. Pónganle aquí variedad clon. Escríbanlo, variedad clon. Aunque sea por semilla, no se olviden, porque son apomícticos. Y en el método 2 cruzan una hembra de baja apomixis con un macho de alta apomixis, que genera un alto número de híbridos de baja apomixis. ¿Qué quiere decir? Si son de baja apomixis, quiere decir que van a tener un alto porcentaje de reproducción sexual. Eso quiere decir baja apomixis. Y si es sexual, quiere decir que van a generar muchísima variabilidad genética para seleccionar. Pero ya que seleccionan individuos o uno les gustó, pues va a ser, lo clonan, su semillita va a ser un clon. Entonces la apomixis genera variedades clonales. ¿Vale que va? Y hay un ejemplo muy bonito del símil que quiso fijar la apomixis en el maíz. Se lo voy a platicar así como rapidito. O sea, el objetivo del programa de apomixis del símil. Lástima que este año no fue posible ir al símil. En condiciones normales hacemos una visita de un día completito del símil y nos llevan al banco de cartoplasma, al programa de mejoramiento del maíz y del trigo, y nos llevan al proyecto de apomixis. Pero en fin, este año se ha platicadito, colegas. Ahora sí que ya ni modo, no les tocó a ustedes ver los apomícticos de maíz de símil, y ver los doble haploides de maíz de símil. En fin, lástima, es una lástima, porque aprende uno muchísimo más viendo las cosas. Acuérdense que lo que decía Confucio, si lo escucharon, de repente lo recuerden. Si lo vieron, tal vez no se les olvide, pero si lo hicieron, jamás se les olvidará. En fin, el caso del proyecto de símil es transferir la apomixis al maíz. ¿Para qué? Pues para fijar la heterosis, ¿no? Imagínense que un superhíbrido de maíz, donde el agricultor tiene que comprar la semilla cada año, fuera clonado, pero que eran semilla apomíctica, pues se ahorrarían mucho dinero a los campesinos. Bueno, ahí ellos partieron de una fuente de apomixis, que es Tripsacum, pariente del maíz, Tripsacum dactyloides. Y lo que esperan es tener híbridos apomícticos, fijar la heterosis. No hemos visto la heterosis, pero el objetivo aquí es fijar la heterosis. En la unidad que viene vamos a hablar, toda la unidad es de heterosis, así que ahorita no se desesperen. Heterosis no es más que el vigor de los híbridos que fundamentan su excelente desempeño. Eso es la heterosis. ¿Sí? Y bueno, el método que usó el símil es el de retrocruza. Pero acuérdense ustedes que se puede hacer por retrocruza, que es el método que ya vimos, o por transgenosis. El símil usó retrocruza
Entonces, fíjense, el recurrente es el que queremos mejorar. No lo olviden. El donante es el Tripsacum. Aquí está el Tripsacum, pariente del maíz. Este realmente es la cruza de maíz con Tripsacum. Así se mira. El F1 híbrido. ¿Vale? Entonces, el ¿donante de qué? ¿Quién me dice de qué es donante? El apomixis. De apomixis. ¿Y por qué aquí sí lo puedo usar como macho? ¿Quién me lo dice? Porque no estamos hablando de androesterilidad, ¿verdad? Aquí estamos hablando de otra característica, que es apomixis. No tiene nada que ver con androesterilidad. Entonces obtiene el híbrido, este es el híbrido. Y fíjense que aquí hago la retrocruza inmediatamente. ¿Se acuerdan que les comentaba hace rato que hay dos formas de hacer la retrocruza? Una es obtener la F1 híbrida, autofecundarla, obtener la F2, hacer doble selección en la F2 y las plantas selectas retrocruzarlas con el recurrente, lo recuerdan, ¿verdad? En el esquema de acá, miren. En este. Yo aquí hice la cruz, obtuve la F1, autofecundé la F1, obtuve la F2, segregó, hice doble selección y luego hice la retrocruza. Bueno, esa es una manera. Aquí estoy aprovechando para decirles la otra manera. Ay, ya no llego. Ahí está, miren. O sea, directo. Yo lo que quiero es mejorar el maíz con características del donante, ¿no? Apomíctico. Entonces obtengo la F1. Yo sé que ahí en el híbrido están los genes de apomixis. Entonces, ¿qué hago? Los cruzo directo. Y cada vez obtengo aquí la descendencia de la retrocruza 1. ¿Y qué hago? Selecciono plantas apomícticas que se parezcan a las plantas de maíz originales, la recurrente, y retrocruzo. Entonces el CIMIT hizo esto por 10 veces, retrocruza 10, y tiene más o menos, generó 250,000 plantas. Entonces así se veía la F1 original, miren, maíz Tripsacum. Y así se ven las RC10. Aquí no se parecen al maíz, ¿verdad? Las F1. Hasta la RC10. Eso quiere decir ya se recuperaron los genes del maíz, pero es apomíctico. Bueno, después la población, aquí están las líneas RC10 apomícticas, se cruzan con una población cualquiera, que puede ser una línea de maíz, multilínea, un sintético, una variedad nativa, lo que ustedes quieran, eso mejor. Y obtienen híbridos apomícticos. ¿Qué ventajas tienen los híbridos apomícticos? Que son variedades, ¿quién me lo dice? O sea, tienen los híbridos apomícticos, los evalúan, seleccionan los mejores híbridos, pero ¿quién me dice cómo son? O sea, ¿cómo es un híbrido apomíctico? Son clones. Exactamente, son clones. Pónganle aquí, híbrido apomíctico, variedad clon. Variedad clon. Y entonces, ¿será bueno para los campesinos incorporar la apomixis al maíz? Claro que sí, porque ya no tendrían que comprar semilla híbrida cada año. Acuérdense que la semilla sexual segrega en la F2 y pierde la heterosis. Pero si es apomíctico, el híbrido no segrega. Este es un sueño, es un proyecto en curso. O sea, está en proceso en el CIMIC. Les dieron dinero de la Zagarco para hacer este proyecto hace como... Fue en el año 2000. Este proyecto tiene 20 años, ¿eh? No era a pensar que se hace rápido, ¿eh? O sea, desde que arrancó, hasta hace 5 años hace 6 años iban a la repercusa 10. O sea, ya están haciendo esto. Cruzando las líneas puras o las líneas recobradas apomícticas con varias poblaciones para generar híbridos superiores. Es un proyecto muy bonito. Bien, ¿alguna pregunta sobre apomixis? Recuerden, apomixis no es más que reproducción asexual por semilla, que fija la heterosis. Entonces, profe, Ya. si el maíz tuviera esa característica, ¿cómo sería la reproducción en sí?
sembrando su semilla o... Sembrando la semilla que cosechaban. O sea, nada más acuérdense que esa semilla es apomíctica. Es un clon. ¿Sí? Sí. O sea, cada granito de la mazorquita sería genéticamente idéntico a toda la mazorquita y a todas las plantas de la parcela. Entonces ya nomás sería bastar solo volver a sembrar esa semilla, ¿no? Exactamente, esa semilla ahí. Ya entendí. Y entonces ya los agricultores, los campesinos, una de las razones por las cuales los campesinos de México no usan variedades híbridas de maíz es porque la semilla es muy cara. ¿Están de acuerdo conmigo? Otra es porque sus maíces nativos tienen usos específicos muy interesantes para su cultura, sin duda. Otra es porque a los agrónomos y a la sociedad y a quien sea nos interesa que ellos conserven la variabilidad genética. Lo chistoso es de que a los de las ciudades y a los estudiosos nos importa que conserven la diversidad genética a los campesinos, pero no les pagamos nada porque lo hagan. Queremos que lo hagan de agrapa, ¿no? Y lo hacen de agrapa. Pero en fin, una de las razones por las que no usan variedades híbridas es porque son caras y ellos no tienen dinero para comprarlas. Pero ¿qué les parece si les llevan un híbrido apomíctico? No tendrían que comprar semilla cada año. Ojalá y algún día se concrete este proyecto de CIMIT. Es un proyecto de largo aliento, le dicen. En otras palabras, estas cosas no se hacen rápido. El mejoramiento genético no es complicado, solo es tardado y cuesta mucho dinero. ¿Otra pregunta? Bueno, si no es el caso, en la media hora que nos queda, vamos a terminar el último tema de mejoramiento por selección. Y si se acuerdan, yo les dije que todo el mejoramiento genético tiene como requisito fundamental la existencia de variabilidad genética. Si no hay variabilidad genética, si no hay variación, no puede haber avance en mejoramiento por selección de ningún tipo. Ni por selección, ni por hibridación. Tiene que haber variantes. Si se fijan, yo en todos los esquemas que les pongo, siempre parto de las variantes, ¿no? Aquí una variante es, uno es apomíctico, otro no. En este de acá, ¿sí? Unos tienen tubérculos morados, otros tienen tubérculos blancos, unos son alfa, tipo alfa, etcétera, variación. Si no, no podemos hacer selección, segregación. Miren, aquí cruzo una variedad A con una B que son distintas para generar combinaciones nuevas, variación. O acá en lo de androesterilidad, ¿no? Igual tengo una androestéril y una fértil, genes de androesterilidad o fertilidad. En fin, el mejoramiento genético presupone la existencia de variabilidad genética. Y la fuente primaria de esa variabilidad genética es la mutación. Después en la unidad 5 veremos la mutación de manera muy específica, cómo ocurre, por qué ocurre, qué cambia en el ADN, en fin. Ahorita solamente vamos a ver la mutagénesis como método de mejoramiento, que ya se usa y tiene resultados muy interesantes. Esto empezó a mediados del siglo XX y no daba resultados porque no se habían afinado bien los aparatos para hacer radiación dirigida, pero ya la tecnología se ha mejorado y ahora se puede hacer radiación dirigida. De hecho, el director de la parte de mutagénesis, en el caso de las plantas, el Instituto Nacional de Energía Nuclear, que está en la Ciudad de México, en la salida Toluca, es mi colega de generación, Eulogio, mi amigo, mi colega es Eulogio. Entonces vamos a ver la mutagénesis como método de mejoramiento. Recuerden nada más que mutación, eso es para recordárselos, no es más un cambio heredable en el ADN, eso es mutación. Y ese cambio puede ser espontáneo, es decir, ocurrir de manera natural, o lo podemos inducir. De hecho, un premio Nobel, Müller, le dieron el premio Nobel porque pudo inducir mutaciones con rayos X, por allá en 1927. Fue de los primeros genetistas a los que les dio un premio Nobel. Pero el propósito no importa si la mutación es espontánea o es inducida, es generar
variación. Ya dijimos, si no hay variación, no hay mejoramiento. Se puede generar variación en las células germinales o sexuales y en las somáticas, no lo olviden. La frecuencia de mutación más o menos es del orden de 1 por 10 a la menos 6. Es decir, 1 en 1.000.000 de células que están en proceso de duplicación son mutantes. Eso es lo que quiere decir 10 a la menos 6. 1 en 1.000.000 no va a reproducir fielmente las características genéticas de las células originales. Ese es el orden de magnitud de la frecuencia. Y bueno, los agentes mutagénicos pueden ser físicos, rayos gamma, rayos X, radiación la radiación ultravioleta es muy peligrosa. Cuando vayan a la playa, o siempre, pónganse bloqueador. Lo que se usa en el mejoramiento genético son rayos gamma de cobalto 60 para inducir variación y hacer selección, o sea, mejoramiento por mutagénesis. También hay químicos, ¿sí? Una pregunta. ¿El cáncer de piel es una mutación por rayos ultravioleta? Exactamente. ¿Qué proceso muta? ¿Las células germinales o las somáticas? Pues la piel son células somáticas, ¿no? ¿Sí? Sí, el cáncer no es más que una división desordenada de las células somáticas. Gracias. Dicho de otra manera, es una desregulación de la mitosis. La radiación ultravioleta altera los genes que regulan la mitosis y por eso se genera el cáncer. Bien, les decía, también pueden ser químicos, análogos de base, ácido nitroso, agentes alquilantes. Los vamos a ver después, esto no se preocupen. Ya se los debieran saber. Todo esto que tengo en esta lámina lo debieron haber visto en su curso de genética básica, todo, completito. Las formas de mutaciones de punto, de sustitución, de inserción, pero en fin, parece ser que no fueron afortunados. Entonces, en la unidad 5 les voy a incluir una partecita de la estructura, replicación, expresión del ADN y su variación a nivel molecular. ¿Les parece bien? Por ahora nada más te vamos a dejar al nivel de que la mutación genera variación. Para mí sería bien fácil dar clase, ¿no? La mutación genera variación y vámonos rápido. Pero bueno, les voy a incluir ahí unas láminas de, repito, replicación, estructura, replicación y expresión y variación del ADN en la unidad 5. Como base para ver, desde luego, transgenosis, edición genética y las herramientas modernas del mejoramiento. Se aplica en todos los cultivos, pero en particular tiene más importancia en las especies de propagación vegetativa. ¿Por qué? Porque acuérdense que una característica de las especies de propagación vegetativa es que son clones. Entonces, si ustedes siembran una variedad alfa de papa, todas las papas son genéticamente idénticas de su parcela. Entonces, no tienen variación, porque son variedades clon. Eso se usa mucho en frutales y ornamentales y algunas hortalizas como las papas. Entonces, ¿cómo van a generar esa variación? Pues la variación la pueden generar por cruza, sin duda, como les puse acá, ¿no? Por cruza, o bien la pueden generar por mutación. Repito, la pueden generar por cruza, retrocruza, o la pueden generar por mutación. Ahí, ya me pasé. ¿Vale? Entonces, ¿dónde es más? La mutagénesis se usa en todos los cultivos, pero es más importante en los de propagación vegetativa. La radiación que se usa, les decía, actualmente en México es en el Instituto Nacional de Energía Nuclear, es rayos gamma de cobalto 60. Es la que produce la mayor tasa de mutación o frecuencia de mutación. Y la dosis se mide en rads. Aquí está la definición de un rad. Miren, les voy a regresar a su clase de física de la preparatoria. Un rad no es más que 10 a la menos 2 joules por kilogramo por segundo. ¿Se acuerdan de su clase de física? ¿Qué es un joule? Bueno, ya ni se han de acordar. No les voy a
a Linín con el colega y amigo Eulogio y le dicen, yo quiero que esta cantidad de semillas me la irradies a 100 kilorats, a 200 kilorats, o a 300, o a 1000, o a 2000, o a los que quieran. O sea, son experimentos de mutagenes. Lo primero que tienen que definir es cuál es la dosis de radiación que van a utilizar. ¿Vale? Profe, Ya. ¿y cuáles son los costos por muestra o cómo manejan el procedimiento para llevar muestras a ese centro? Gratis. El Instituto Nacional de Energía Nuclear, todo este proceso lo hacen gratis, porque es una institución pública. ¿Sí? Ok, entonces solo se necesita la solicitud previa, ¿no? Se hace una solicitud, se dice para qué lo quieres, qué pretendes hacer, y nosotros lo que hacemos, pues si vamos a hacer, yo hice un trabajo de mutación dirigida en Fisalis, en Tomatillo, con un coleguita del colegio, ya con mis amigos del colegio, mis profesores, el doctor Mendoza Onofre, que fue mi profesor en fitos, imagínense, y todavía anda por ahí derechito y bien buena onda el doctor Mendoza Onofre. ¿No les dio clase de fisiotecnia? Bueno, ni lo conoce. Bueno, con el doctor Mendoza, que fue mi maestro, y con Serafín, que fue mi alumno. Yo soy la generación sándwich, soy el del medio. Entonces con ellos hicimos un trabajo bien bonito en Tomatillo, en Montecáscara. Irradiamos allá con Eulogio, y bueno, lo que hicimos fue poner de coautor a Eulogio, ¿no? Porque el Instituto Nacional de Energía Nuclear es un instituto de investigación. Y es gratuito. Nosotros irradiamos semillitas de tomates. Y eran varios propósitos, ¿no? Pero uno de ellos era ver si podíamos encontrar mutantes que rompieran la autoincompatibilidad. Pero bueno, no lo logramos, pero es otra historia. Si quieren, luego les comparto el artículo. Se han publicado 2 artículos de mutagénesis en tomatillo que sacamos de eso que les estoy platicando. Y bueno, así nos pasa a los profesores, ¿eh? Nos preguntan algo y se nos va la cabeza y les empezamos a platicar nuestras historias. Bueno, es lo mismo, ¿no? Les estoy platicando de un trabajo que hicimos con mutagénesis, un par de artículos bien bonitos en tomatillo. Pero es gratis, colega. ¿Sí? ¿Sí le quedó? Es gratis. Sí, profe, ¿hay una muestra mínima, un tamaño de muestra mínimo para llevar? No, ahorita hablamos de la muestra. No hay, lo define el mejorador, el investigador. Lo primero se pueden irradiar semillas, tubérculos, colmos, varetas, yemas, polen, lo que quieran, pero no con la misma dosis, ¿no? En razón del cultivo y el propágulo, fíjense que ya le dije propágulo, ¿verdad? A mí ya no me importó si es semilla botánica, si es semilla apomíctica, si es tubérculo, colmo, ya no me interesó, simplemente propágulo, se acabó. Metí todo al mismo costal. Lo primero que tienen que hacer es investigar la dosis letal media o DL50, se le llama, ¿sí? Y esa se define en razón de que inhiba el 50% de la germinación o propagación de los propágulos. O sea, cuando empiezan en una especie, tienen que hacer varias cosas antes, ¿no? Por ejemplo, definir la DL50. En el caso del tomatillo, la DL50 anduvo por alrededor de 500 kilogramos. Ya con eso dan idea. Entonces, miren, se puede usar en especies de reproducción sexual, aunque se usa más en especies de reproducción asexual. Aquí está la semilla original, no se me pierdan. El propósito es generar variaciones. Se le llama M0. ¿Qué quiere decir? Que no tiene mutación. Se le aplica la radiación. Aquí lo que quiero es que le vayan siguiendo la pista a este Locus A. O sea, les voy a explicar el origen, lo que ocurre con los genes, con uno, aunque sea, ¿no? Ya ustedes imagínense que hay miles de genes en cada planta, en cada genoma, pero aquí con uno, para que me entiendan nada más. Entonces tenemos la semilla original M0, la irradiamos, la descendencia se le llama M1, semilla M1. ¿Qué quiere decir? Que tiene un ciclo de radiación. Entonces, si hay mutación exitosa, se genera un nuevo alelo. Y eso nos forma un heterocigoto, un monohíbrido, ¿vale? Genera un alelo nuevo. Entonces, siembro la semilla M1 y obtengo plantas M1, que también son iguales en genética de las semillas M1, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí para acá solo estoy involucrando mitosis, acuérdense.
Siembro, germina, tengo mi planta y es igualita. Le sigo llamando M1. Y luego, lo que cosecho de las plantas M1 es semilla M2. ¿Vale? Semilla M2. Y la siembro y obtengo plantas M2. Como si fuera la F2. Ahí es donde se da la segregación, ¿recuerdan? ¿Dónde se da la segregación? En la F2. Pero aquí no es directo, de cruzo F1, F2. Aquí es un poquito más desglosadito para que me entiendan. Que tenía dos alelos ancestrales, A mayúscula, por mutación genera una variante, y luego la hago segregar y selecciono el segregante transgresivo, que es el mutante homocigoto. Ese es el origen, el esquema de la mutagénesis, la nomenclatura de la mutagénesis, nada más para que no se me pierda. Aquí me fui hasta la M2, pero ¿qué tal si desde las plantas M1 encuentran algo que les sirva? Pero es que las M1 son heterocigóticas, ¿no? Pues lo clonan, si son clonales la clonan. Y en las de reproducción vegetativa es la que les decía, miren, igual M0, la irradio, y aquí tengo plantas M1, B1. ¿Por qué B1? Ahorita van a ver por qué B1. ¿Sí? No ocupo semilla porque es de reproducción vegetativa, ¿no? Entonces, esas plantas B1 las multiplico, porque nada más lo que estoy haciendo es multiplicarlas y obtengo las B2. Selecciono los mutantes y ya después obtengo las B3. Pero se fijan que todas son M1. No les cambié el estatus de mutagénesis. ¿Por qué? Porque si es de reproducción vegetativa, voy a mantener el genotipo M1 constante. Y no más lo voy a ir en ciclo 1 de reproducción vegetativa, el 2, el 3. Entonces, todas estas van a ser genéticamente idénticas. ¿Vale? Y la variedad que resulta es una variedad clon. ¿Vale? ¿Qué vale? Bueno, espero que me hayan entendido. O sea, esto es platicado, ¿eh? Ya cuando uno lo hace, no crean que es así tan rápido. Oscar se tardó su tesis de maestría y de doctorado para obtener mutantes de Physalis. O sea, en otras palabras, echó 6 años. 6 añillos, pero el tomate pues es sexual, ¿no? Se echó 6 añillos, estudió su maestría y su doctorado. Les decía, el mejoramiento es facilito, lo único malo es que dura mucho tiempo. Y bueno, pueden hacer muchos criterios de selección. Muchos criterios. El tamaño de muestra. Entre mayor, alguien me preguntaba el tamaño de muestra. Entre mayor sea el tamaño de muestra, mayor probabilidad tienen de obtener algo bueno, ¿no? El doctor Tarcisio Cervantes Santana, que fue mi maestro también, que ya murió lamentablemente, él desarrolló el mejoramiento por mutagénesis en México. Él es el pionero de la mutagénesis en México. Empezó por ahí en los años 70, el programa de mejoramiento de maíz por mutagénesis. Y él encontró que la clave del éxito de la mutagénesis, mejoramiento por mutagénesis, es que el tamaño de muestra sea muy grande. Él irradiaba costales de semillas, 50, 100 mil plantas o semillas. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que tengan algo exitoso depende del tamaño de muestra. Si ustedes irradian una semilla, ¿quién me dice qué probabilidad de éxito tendrán? Yo les decía 0, ¿no? Ándele, 1 en 1 millón. Es como sacarse la lotería. Pero, o sea, ¿qué pasa si compran un boleto? Pues su probabilidad de sacarse la lotería es bien pequeñita, ¿no? Pero ¿qué pasa si compran todos los boletos? Pues de que se la sacan, se la sacan. Entonces, la probabilidad de el éxito de mejoramiento por mutaciones depende del tamaño de población, del tamaño de muestra. Entonces, no irradien decenas ni centenas, irradien miles o decenas de miles. Aquí, a lo mejor se acuerdan de las quimeras, eso lo vieron en propagación. ¿Quién les dio propagación? ¿Abelardo, tal vez? Bueno, ¿quién les haya dado? Acuérdense que todas las plantas tienen meristemos, ¿verdad? Nos dio la profesora Loisa.
Elo. Bueno, pues cualquiera que les haya dado. Todas las plantas tienen meristemos, son los puntos de crecimiento, ¿lo recuerdan? Su clase de estructura, anatomía, morfología y propagación. Entonces los meristemos tienen 3 capas, la L1, L2 y L3. Depende de la capa que mute, es el mutante que se genera. Porque por eso estoy hablando en este caso de reproducción vegetativa, ¿verdad? ¿Vale? Es el meristemo, el dominio. Entonces aquí hay una variedad de manzana variegada. Eso quiere decir que tiene una mutación somática. ¿Vale? Aquí hay otras plantas que tienen hojitas la mitad de otro color, variegadas se llaman estas. Hay muchas, las ornamentales, es muy común la variegación. ¿Por qué? Porque si ustedes encuentran una plantita variegada, ¿qué es lo que hacen? Como son de propagación vegetativa, pues van y la clonan y ya tienen una variedad nueva. ¿Sí? Bueno, las mutaciones pueden ser periclinales en función de la estructura del meristemo, periclinales o sectoriales. Las que se transmiten las que se pueden clonar son las periclinales, donde las células mutantes ocupan toda la capa, toda, ya sea L1, L2 o L3. En las otras son pedacitos de una capa o pedacitos de las 3 capas, pero no todas completas. Eso da origen a la variegación, por ejemplo. Esta que estaba aquí. Estas son de variegación. Entonces, para que sea parejita, tiene que ser toda una capa, sea la L1, L2 o L3. Igual, espero que lo hayan visto en su clase de propagación. Pero aquí está la mutagénesis como método de mejoramiento. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Pues tratar semilla, ¿no? Aquí dice cientos, pero yo les digo, pues, lo correcto, entre más, mejor, miles. Se irradiar. Obtienen la M1, ya saben que es la M1, ¿no? Y los obtienen la M2, se cultivan hileras, progenies por planta, o sea, aquí ya viene la técnica. Pero ¿cuál era nuestro propósito de hacer mutagénesis? ¿Quién me lo dice? Generar variación. Me voy a ir hasta acá, miren, nada más para que no se les olvide. Estoy aquí en la M2 para generar segregantes. Y ya después de que los obtuve, ¿qué hago? Selecciono, ¿no? Hago selección en los segregantes. Y aquí están las genealogías, la generación M3, M4, M5, M8, hasta la M9, es donde tienen ya su variedad. 10 añillos se llevan. Dice, miren, cultivar individualmente la progenie. ¿Qué unidad de selección utilicé? Individual. Que genera líneas mutantes, uniformes. Y aquí dice evaluar las líneas. Ya que las evalúan y saben que son buenas, pues la mejor la escogen como variedad. Ese es el método. ¿Sí? Si se fijan, es similar al pedigrí, excepto que la variación original no la genero por cruza, la genero por radiación. Todo lo demás es así en las de reproducción sexual. Aquí está la utilidad de la mutación inducida, forma nuevos alelos, puede romper el ligamiento entre genes favorables y no favorables. Es muy usada en especies de propagación vegetativa, ya sea mutación somática natural o inducida, recuerden cualquiera de las dos. ¿Sí? Y bueno, se puede hacer también in vitro. En cultivo in vitro se pueden irradiar células de suspensión in vitro. Hay muchísimas variantes. Lo que quiero es que les quede claro, es que la mutagénesis tiene como base inducir variabilidad genética por mutación. Ya lo demás son los métodos clásicos. Generar la variación, lo que hay que hacer es selección individual, selección de familias, clonación si es el caso y listo. Y bueno, para que no vayan a pensar que esto es así como un asunto académico, aquí hay ejemplos. Estos ejemplos, no me acuerdo si fueron de hace 5 años, pero ustedes los pueden actualizar, métanse a la red. Los actualizamos con cispanatas de hace 5 años. Fíjense, variedades que se han obtenido por mutagénesis en cebollas.
Holanda, precoces, de buena calidad, alto rendimiento. En Araich Hipogia, les voy a hacer un examen de fitotenistas, ¿eh? ¿Qué es Araich Hipogia? O hipogea, cacahuate. Brassica juncea o juncia. No, nadie. A la una, a las dos, tarea. Capsicum anum. Si no se saben esas, vamos a ándale. Vamos a tener problemas. La Brassica juncia es la mostaza. Exactamente, ya. El colega ya les tumbó la barra. Entonces, ¿dónde hicieron las variedades nuevas? Estas son variedades. En Holanda, en la India, en Bulgaria. Glycine Max. Soya. La soya en Japón y Corea. Miren. Gossypium hirsutum. Algodón. Algodón en la India. Oryza sativa. Arrocito. El arrocito en China, Japón, pues claro, los orientales, ¿no? Pues, ¿quién más? Muchas variedades de oryza, ¿se fijan? Muchas variedades. China, Japón, la India, Hungría, Pakistán, Tailandia. Phaseolus vulgaris. Frijol. Nuestros frijoles mejorados por los indios, miren. Los verdaderos indios son los hindúes, nada más que a nosotros nos dicen indios. ¿Y los mexicanos qué andamos haciendo? Pisum sativum. Chícharo. Los chícharos de Mendel, la India. Triticum aestivum. Trigo. Los trigos y el mexicanísimo seamáis, la Unión Soviética. Es lo que les digo. Y los mexicanos dando clases a gusto, sentados en su escritorio, usando un PowerPoint y dando conferencias en Zoom, como su servidor, ¿no? Triste, ¿no? No, pero en México necesitamos conservar las variedades nativas, que los campesinos no pierdan su diversidad genética, que no pierdan su cultura, no toques, no muevas, no cambies, esas cosas de hacer mutantes del diablo no sirve. O sea, ¿sí entienden por qué estamos tan atrasados? En parte. Se tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo. ¿Qué quiere decir eso? Es que están muy arraigados a sus variedades y no vemos para adelante. No vemos para adelante y pensamos que el mundo es la agricultura campesina. Y sin duda es importantísima para conservar la diversidad genética y el proceso de evolución bajo domesticación. Por supuesto que sí, pero a cambio no les pagamos más que la miseria, ¿no? Que es lo más triste todavía. O sea, queremos que el campesino viva aferrado a su tierra, la conserve, que no se erosione, que cuide el agua, que cuide los recursos genéticos, y a cambio lo que tiene es miseria, pobreza. O sea, que conserve todo para el futuro de nuestros hijos que vivimos, de los que vivimos en el medio urbano. Pero aparte de que no queremos que ellos cambien, pues tampoco innovamos nosotros, ¿no? Porque estamos bien cómodos autodiciéndonos que para qué queremos si México tiene una riqueza genética monumental y que no necesitamos nada nuevo. Que todo lo que ha sido, de que todo lo que ocupamos y ocuparemos en el futuro ya fue generado por alguien y los campesinos solo son custodios. O sea, ¿no les parece que ya es tiempo de dejar de contarnos esas mentiras en las aulas universitarias? Y por cierto, y con crítica audaz lo digo, Fitotecnia es uno de los departamentos que se ha encargado de propalar ese tipo de razonamientos. No toques, no muevas, el campesino somnisapiente tiene todo, no lo muevas, déjalo como está. Yo digo, sí, que conserve el proceso, que la variabilidad genética se conserve en un proceso de evolución bajo domesticación. Eso implica conservar la cultura, conservar al campesino, etcétera, todo eso, pero no en la pobreza. Hay que pagarle por servicios. Si a mí me pagan por darles clase, mi servicio es servicios de educación, de formación.
El campesino debiera pagarle por servicios de conservación de recursos genéticos, ¿no? ¿O qué opinan mis queridos colegas fitotenistas? ¿Quién me dice algo? Como ya acabé la unidad, ya estoy acá filosofando. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no es el caso, cuando vayan al mercado y vean estas peras rojas, la red Bartlett es mutación. Se generó por mutación inducida. Es solamente por ponerles un ejemplillo. En fin. Con eso terminamos. Natas, ¿todavía estás por ahí? Qué bueno que está. Pues ya terminamos la unidad. 2 colegas en los 5 minutillos que me quedan. Les digo, el miércoles Natas nos va a hacer el favor de darles asesoría para que todo el mundo haga bien hechecita la tarea de examen. Es importante que la hagan bien hechecita, porque por eso se llama tarea examen. De ahí vamos a sacar una buena parte de las preguntas del examen. Y para ser consistentes con lo que les he dicho, el examen va a consistir de 2 partes. Una parte de falso y verdadero, que son todas las cosas que les he ido comentando, los conceptos y demás. Y la otra parte va a ser de opción múltiple, que estará basada en los problemas y preguntas que hay en la tarea, examen. ¿Sí? ¿Vale que vale? Profesor, Sí. la compañera María de Jesús Diego Vázquez me comentó que no se pudo conectar hoy porque tenía que ir a una cita al doctor porque no se sentía muy bien. Ah, sí, muy bien, gracias. Tomamos nota. Gracias por ir. Es María de Jesús Diego Vázquez. Y también el compañero Oswaldo no se pudo conectar porque no tiene internet. Y nada más avísenles que para el viernes sí no vayan a dejar de conectarse, porque es el examen. De hecho, creo que me decía Natanael que tiene un poco más de problemas para conectarse en la mañana porque no les abren los cibers o algo de eso. ¿Natas? Nada más hubo una persona que me dijo que tuvo problemas para conectarse a tiempo, pero a ella en particular le dimos un poquito más de tiempo para que entregara. Entonces está bien a las 8. Pero sí, los demás, de hecho, incluso la otra vez me pidieron que les abriera el examen media hora antes para tener más tiempo. Bueno. Entonces, nada más asegúrense, colegas, a todos se los digo, asegúrense la conectividad para el viernes. Y ya el lunes empezaremos la unidad 4 y ahí hablaremos de puros híbridos y heterosis, segregación, las implicaciones de usar semilla F2 y híbrido, etc. Entonces, con eso terminamos. Gracias, Natanael, gracias, colegas. Que les vaya bien el miércoles con Natas. Pregúntenle todas sus dudas, pero ya vayan preparados, aprovechenlo. Y de una vez les voy a decir aquí delante de él, él va a prepararse un par de excelentes clases. Una clase de mejoramiento asistido por marcadores y otra de edición genética. Van a ser las últimas 2 de nuestro curso. ¿Vale que van? Bueno. Nos vemos. Bye, bye. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Vale, bye. Profe.